Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de biología. Muy buenos días a todos ustedes por estar conectados y integrarse, pues no, temprano a la clasecita del día de hoy. Vamos a ver, vamos a compartir. Si es que desarrollamos rápido, puede ser que podamos ver un videíto, si no, ya lo compartiré por interno. El día de hoy vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos. ¿Ya? Vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos. Y antes de empezar con lo que es la clasificación de los seres vivos, tenemos que saber qué es un ser vivo. Entonces voy a preguntar, ¿qué es un ser vivo? ¿Quién tiene una idea de lo que es un ser vivo? Yo. A ver, José Jesús, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo es un organismo que cumple con ciertas capacidades, con ciertas condiciones para poder considerarse un ser vivo. Un ser vivo es un organismo con ciertas condiciones para considerarse un ser vivo. Ya reúne ciertas características, ciertas condiciones para ser considerado un ser vivo, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser estas características que me indican que es un ser vivo? A ver. ¿Es vertebrado? ¿Qué es uno de los vertebrados? Bueno, hay vertebrados e invertebrados. ¿Que se adaptan? Claro, tienen esas características que se adaptan. ¿Qué más? Metabolismo. Claro, realizan metabolismo. ¿Qué más? Irritabilidad. Irritabilidad, porque puede reaccionar a cualquier circunstancia del medio ambiente. Nutrición, crecimiento, movimiento, reproducción. Exacto. En la clase pasada habíamos visto que eran los seres vivos. Miss, ¿cuál clase pasada? Si no hemos tenido clase. El bimestre pasado, pues hemos hablado. Y en el bimestre pasado hemos hablado de las características que reúne un ser vivo. De por sí, todo ser vivo es una porción de materia animada, que quiere decir que tiene vida. Y este ser vivo va a reunir estas características como reproducción, crecimiento, metabolismo, nutrición, movimiento, relación, ¿no? Todos ellos, al ser reunidos, son las características que tiene todo ser vivo. Solamente así se considera un ser vivo. Te pregunto, ¿el virus es un ser vivo? No, porque el virus no reúne esas condiciones. El virus no es considerado un ser vivo. ¿Ya? El virus se produce a través de mutaciones, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, se va mutando, más no va a ser pues una reproducción, ¿no? Esa es una condición que no reúne el virus, es por eso que no se le considera un ser vivo. Entonces vamos a ver aquí los seres vivos. Las bacterias. Ajá, las bacterias, sí. Vamos a ver, voy a colocar aquí. Listo, dice, un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja. Se relaciona con el ambiente intercambiando materia y energía, esto es a través del metabolismo, y tiene una capacidad de desempeñar funciones. ¿Cuáles son estas funciones que realiza? Ya habíamos hablado de estas características que va a reunir. Tenemos aquí, como ser vivo, va a reunir estas funciones de nutrición, relación, respiración y reproducción. Entonces, un ser vivo de por sí tiene que reunir estas características necesariamente, si no, no es considerado un ser vivo. No es considerado un ser vivo. Además, el ser vivo es estudiado en su ciencia de la taxonomía. Ahí va a estudiar la clasificación, ahí se va a estudiar la clasificación de todo ser vivo. Como puedes ver en la imagen, ahora sí voy a ampliarlo aquí,
como puedes ver en la imagen que se te muestra, ahí puedes observar desde bacterias que son unicelulares, como el reino más primitivo, hasta un animal que es el reino animal más evolucionado. Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿cuál es el reino más primitivo? ¿A qué me estoy refiriendo? Al reino de las Bacteria. bacterias. Punto. El reino de las bacterias. Y el reino de las bacterias corresponde al reino Monera. El reino Monera es el reino más primitivo. ¿Y cuál será el reino más evolucionado? El reino más evolucionado es el de los animales. El de los animales. Entonces, el reino más evolucionado es el de los animales. Cumplen todas las funciones, sí o sí. Son pluricelulares. Entonces, cuando hablamos de clasificación de reinos, la ciencia que va a estudiar esta clasificación es la taxonomía. Y el padre de la taxonomía es el científico Carlos Linneo. A su vez, Robert Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 grandes reinos. Miss, pero no entiendo mucho de repente cuáles son esos reinos y quién es Carlos Linneo. Vamos a ver un poquito de la evolución, de cómo fueron apareciendo estos personajes como Linneo o como Whittaker. Vamos a ver. Primero, hemos mencionado que la ciencia que estudia la clasificación es la Taxonomía. taxonomía. Muy bien, es la taxonomía. La ciencia que estudia la clasificación es la taxonomía. ¿Ya? Además, Carlos Linneo es considerado el padre de la taxonomía porque él fue el primero que propuso colocarle un nombre científico a cada ser vivo. Es por eso que se le considera el padre de la taxonomía. Carlos Linneo propuso colocar un nombre científico a cada ser vivo. A cada ser vivo. ¿Ya? Entonces, por eso es considerado el padre de la taxonomía. Le coloca un nombre científico a cada ser vivo, donde el mayor rango es el dominio. El mayor rango es el dominio. Y el último hablaremos de la especie. Entonces, cuando hablemos de la clasificación, ¿quién tiene el mayor rango? El dominio. El dominio tiene el mayor rango. Y el menor será la especie. Y la especie va de la mano con el género. ¿Ya? La especie va de la mano con el género. Ahora, en el tercer punto menciono a Robert Whittaker y él clasifica en 5 reinos. Pero esto tiene también una historia. ¿Cuál es la historia? Al inicio se clasificó a los seres vivos en 2 grupos, solamente en dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. ¿Quién hizo esta primera clasificación? Fue Aristóteles. Antes de Cristo, Aristóteles clasificó solamente en 2 reinos. Estos reinos eran el reino vegetal y el reino animal. Pasaron los años y en el año de 1866, aparece el tercer reino. El tercer reino es el reino protista. ¿Quién hace esta introducción del tercer reino? Su nombre es Ernest Haeckel, o Haeckel, ¿no? Vamos a ver, no pronuncio muy bien el inglés, pero sí lo puedo escribir. Por favor. Sí, claro que lo voy a escribir aquí, ¿ya? Solamente para que lo puedan observar. Lo voy a escribir a este lado. Ernest, así como suena. Ernest. Ya, a ver, no, he puesto doble E. Ernest. H-E-A-C-K-E-L. Ahí está. ¿Ya?
Él hace la introducción del tercer reino. ¿En qué año? En el año de 1866. ¿Qué hace? Introduce el tercer reino. ¿Cuál es el tercer reino que introduce? Es el Protista. reino protista. ¿Ya? Es el reino protista. Reino. ¿Son 7 o 5 reinos, Miss? Ya, hay 6. Miss, también dice que hay el ¿El que reina, Miss? rey hongo, dice. Reino protista. ¿Ya? El reino hongo, dice Miss, también hay. A ver, Yaret, todavía no estamos ahí, así que estamos en la historia. Mis el reino protista son de las algas y de los protozoarios. Vamos a verlo cuando vamos a ver la clasificación, ahí vamos a expandir, o sea, por eso que no hay que hacer intervenciones que no vayan al tema, ¿ya? Todos van a escuchar, vamos a intervenir de acuerdo al tema, ¿ya? De acuerdo a lo que hablemos para que no se expanda mucho y podamos trabajar bien. Entonces, estamos ahorita en la cinta cronológica de cómo aparecen los reinos. Primero, 2 reinos. Reino animal, vegetal, ¿con quién? Aristóteles. Muy bien, con Aristóteles. Aparece el tercer reino. El tercer reino, ¿quién lo hace? Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Ya, vamos a leerlo como dice, para que no se confunda la pronunciación. Ernest Haeckel, en el año de 1866, introduce el tercer reino, el reino protista. Pasaron los años y un grupo de biólogos en el año de 1900, vamos a poner aquí, en el año de 1900, un grupo de biólogos hace la introducción al cuarto reino. Vamos a colocar aquí, cuarto reino. Cuarto reino, ¿ya? El cuarto reino es el reino monera. El reino monera. ¿Quién lo hizo? Un grupo de biólogos que estaban estudiando. Entonces, este grupo de biólogos hace esta introducción. Ay, otra vez. Dime. ¿Se sabe algún nombre del grupo? Solamente dentro del estudio nos menciona que solamente era un grupo de biólogos, nada más. Este grupo que estaba estudiando hizo, pues, no entre su descubrimiento, el cuarto reino, el reino monera. Es por eso que solamente se menciona como un grupo. ¿Ya? En el año de 1900. Ahora, pasaron los años, vuelven a pasar los años, ya tenemos 4 reinos. Nos toca el quinto reino. ¿Quién es el quinto reino? Fungi. De los hongos. Fungi. El reino fungi. El reino fungi lo introduce ¿quién? Lo introduce, aquí está, Robert Whitaker. Por eso dice que clasificó a los seres vivos en 5 reinos. O sea, los 4 que había ya estaban establecidos y él agrega el quinto reino. Y ese quinto reino es el reino fungi. ¿Ya? Es el reino fungi. Entonces, aquí tenemos en el año de 1969 aproximadamente. ¿Ya? En el año de 1969. Pasaron los años y Carl, no le he colocado para que lo anotes. Carl, vamos a pone el sexto reino, ¿ya? Carl, W-O-C, U-C. Sí. De 1977 introduce el sexto reino. El sexto reino, cuyo nombre son las arqueobacterias. Arqueobacterias. Que se parecen a las bacterias, pero no necesariamente son ellas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos hasta el sexto reino. Hasta el sexto reino.
¿Listo? Entonces ya tenemos una cinta cronológica de cómo fueron apareciendo los reinos o los seres vivientes dentro de su clasificación, ¿no? Primero Aristóteles, solamente fueron dos, animal, vegetal. Luego aparece Haeckel con el tercero, que vendría a ser animal, vegetal y protista, ya son tres reinos. Luego aparece el grupo de biólogos que introduce al reino Monera, ya serían 4 reinos hasta ahí, con el grupo de biólogos. Entonces tenemos reino animal, vegetal, el reino protista y el reino monera. Con 5 reinos hace su introducción y aparición Robert Whittaker, que vienen a ser todos los mencionados más el reino fungi. Hasta ahí habíamos dicho ya está todo completo, pero en el año de 1977, Carl Woese introduce el sexto reino de las arqueobacterias, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos viendo cómo fueron apareciendo, Mis entonces hay este Mis sexto ahorita puedo poner reino. también el reino número 1, el reino número 5, todo estaba copiando. Por favor, no entiendo cuando alguien está hablando y están hablando sobre ello. Habló mi amiguita Jafí, que me dice que son 6 reinos. Sí, son 6 reinos. Luego escuché un varoncito. ¿Quién fue? Dylan. Dylan. Dime, Dylan, ¿qué pasó? Mira que estaba copiando y se me fue el internet un rato y no pude copiarlo del reino número 1 al reino número 5. Estaba copiando y solo alcancé hasta copiar el reino número 6. Ah, del 1 al 6. A ver, el 1 fue Aristóteles, con 2 reinos, animal, vegetal. Luego tenemos Ernest Haeckel, que introduce el reino protista en el año de 1866. Luego viene el grupo de biólogos en el año de 1900, que introduce el cuarto reino, que vendría a ser el reino Monera. Luego tenemos a los 5 reinos, que aquí está Robert Whittaker, con los 5 reinos vivientes. Y después de él, ahí se pensó que habíamos terminado todo, pero apareció el sexto reino, aquí está con Carl Woese, en el año de 1977. El sexto reino es el grupo de las arqueobacterias. ¿Ya? Gracias. De nada. Entonces ahí tenemos cómo fue la clasificación que se da. ¿Ya? Entonces, listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está dado? ¿Todo está listo? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Espero que sí y espero que hayas anotado todo para que no haya ningún problemita, ya sea en tu global o ya sea en tu examen, porque sabes que normalmente las preguntitas vienen de la clase. Muy al margen de lo que ven en tu texto, hacemos también clase y en la clase se da, pues obviamente, los alcances de cada uno, explayándonos ya con amplitud el tema, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, a ver, seguimos. Clasificación de los seres vivos. Vamos a clasificar los seres vivos. Anota, por favor, vuelvo a repetir. En la clasificación de los seres vivos tenemos al reino Monera, al reino protista, al reino fungi. De acuerdo a la simplicidad y complejidad, vamos a ir mencionando. El más simple, el más sencillo, el más primitivo es el reino Monera. ¿Ya? El más simple, el más sencillo, el más primitivo es el reino Monera. Este reino Monera está conformado por las bacterias y las cianobacterias. Además, este reino presenta ciertas características importantes. Estas características son que son seres microscópicos, unicelulares, procarióticos y de vida libre. Ahora, microscópicos se entiende la palabra porque son, pues no, que no se pueden ver, solamente pueden ser percibidos por un microscopio. Unicelulares porque tienen una sola célula. Mel está china de risa, no sé qué está haciendo, en vez de estar anotando cada cosa que estoy diciendo. Y después, ¿de dónde sale la pregunta?
Procariota. Se dice procariota porque no presenta núcleo. ¿Ya? Se dice procariota porque no presenta núcleo. Y es de vida libre. Es de vida libre. Esas son las únicas características que presenta el reino monera. No, el reino monera presenta más cositas importantes que te voy a mencionar a continuación. Recuerda que en una diapositiva se coloca un leve resumen de lo que queremos hacer llegar. Pues ahora viene la complementación de lo que es el reino monera. En el reino monera vamos a encontrar a las bacterias. Las bacterias, algunas, bueno, o la gran mayoría, vamos a decirlo así, nos van a producir enfermedades. Hay bacterias dañinas, pero también hay bacterias benéficas. ¿Qué significa benéficas? Que hacen un bien para el cuerpo, hacen un bien porque incluso pueden participar entre los alimentos o la industria, ¿ya? Entonces, hay bacterias dañinas que van a producir las enfermedades como la tuberculosis, el cólera, el tétano, la tifoidea, la lepra, entre más enfermedades que están producidas por bacterias, pero también hay bacterias benéficas. Estas bacterias benéficas son aquellas que van a vivir con nosotros en un equilibrio. Haber un equilibrio, una armonía. ¿Y por qué haber una armonía? Porque nos van a ayudar a mantenernos sanos. ¿Cuáles serían estas bacterias benéficas? Pues estas bacterias benéficas, por ejemplo, necesitan de nosotros. Hay bacterias en nuestro intestino, por ejemplo. Hay bacterias en nuestro intestino que nos ayudan a poder favorecer pues, la absorción de nutrientes. ¿Ya? Hay bacterias que en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunitario, nos ayudan al buen funcionamiento de este. Entonces, ¿en nuestro interior, mi Francia, tenemos bacterias? Sí, pero esas bacterias nos van a producir un bien, por ejemplo, en nuestro intestino, ¿no? Además, hay bacterias que se hacen uso en la industria. ¿Cuáles son estas bacterias de la industria, por ejemplo? Estas bacterias de la industria son utilizadas para la elaboración del yogur. ¿Quién no toma aquí yogur? La mayoría. Y la mayoría, sin saberlo, has consumido bacterias. Incluso, ¿has escuchado los elementos prebióticos, probióticos? Ellos están ahí presentes. Esos alimentos nos van a ayudar a nosotros, a nuestra flora intestinal, pues ahí están presentes las bacterias benéficas. Entonces, en el reino monera están las bacterias dañinas y bacterias benéficas. También están las cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Las cianobacterias son las únicas, recuerda bien, son las únicas que van a realizar fotosíntesis. ¿Ya? Son las únicas que van a realizar fotosíntesis. Son procariotas, como bien lo dices que el reino monera son procariotas, y además fueron las primeras en realizar la fotosíntesis y responsables de la aparición del oxígeno. Imagínate cuántos años de antigüedad tiene estas cianobacterias. En nuestro Perú, están estas cianobacterias. Te cuento, ¿dónde están? Están en el altiplano. En los lugares de nuestro Alto Perú, por ejemplo, en las lagunas del Alto Andino, más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran ahí el nostoc. Nostoc, así como suena, así se escribe, nostoc, terminación C. O Kushuru. Estos son las cianobacterias, que son de un gran valor nutritivo. Tiene un gran valor, aunque no lo creas, se puede comer, tiene un gran valor nutritivo. Es un alimento riquísimo en nutrición. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En nuestro Perú, en las lagunas altoandinas, aproximadamente en unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, las cianobacterias fueron las primeras en realizar fotosíntesis, las responsables de la aparición del oxígeno. Recuerda que ellas son las únicas capaces, las únicas en el reino monera, porque las bacterias no lo hacen,
Las cianobacterias son las únicas capaces de realizar fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis. Ahora, las bacterias, te hablaba también, tienen formas. ¿Cuáles son estas formas? Tienen formas redondas, que son las bacterias conocidas como cocos. Tienen formas ovaladas, que son los bacilos. Y tienen formas espiraladas, ¿no? Espiraladas, que son los espirilos. Entonces, hemos hablado y hemos visto el reino Monera, conocido como el reino más primitivo. ¿Por qué se dice procariota? Vuelvo a mencionar, porque no presenta núcleo. Ahora vamos a ver al reino protista. El reino protista está formado ¿por quién? Por los protozoarios y las algas. Estos van a reunir características como que son que son seres, estaba hablando de elementos por química, se me fue, que son seres fotosintéticos, microscópicos, unicelulares y pluricelulares. Y aquí ya hablamos eucariotos. Entonces, eucariotos porque sí tiene núcleo, mientras que el Monera no, ¿ya? A partir del protista hacia adelante, ya estamos escuchando la palabra eucariota, ¿ya? Eucariota. Entonces, de esa manera podemos entender que cuando dice eucariota es porque sí presenta célula. Ahora, la diferencia entre las algas y los protozoarios va a marcar una diferencia tanto en la cantidad de células como en la forma de nutrirse, ¿ya? En la cantidad de células y en la forma de nutrición que presentan estos seres. Vamos a empezar con los protozoarios. Los protozoarios son unicelulares, ¿ya? Estamos hablando de los protozoarios. Los protozoarios son unicelulares. Tienen una nutrición heterótrofa. Que quiere decir que necesita de otros seres para poder alimentarse. Además, su reproducción es sexual y asexual, ¿ya? Ahora, estos protozoarios contribuyen a la fertilidad de los suelos. Los protozoarios contribuyen a la fertilidad de los suelos, pero a su vez también pueden causar enfermedades. Los protozoarios también pueden causar enfermedades. En la clasificación de los protozoarios vamos a encontrar a 4 grupos. 4 grupos de los protozoarios. Toma nota. Estos grupos de los protozoarios son los ciliados, los sarcodinos, los flagelados y los esporozoos. Vuelvo a mencionar, los protozoarios vamos a encontrar a los ciliados, los sarcodinos, los flagelados y los esporozoos. ¿Por qué se les reconocen con estos nombres? Por los sistemas de locomoción. ¿Qué quiere decir? Ciliados viene de la palabra cilios. Ellos se van a mover a través de los cilios. Son unos pelitos tipo pestañita, entonces así se van a poder mover. ¿Ya? Los cilios son tipo pestañita y con ellos se van a poder mover. ¿A quiénes encontramos aquí? Por ejemplo, al paramecium. El paramecium es un tipo de protozoario ciliado. Luego tenemos a los sarcodinos. Los sarcodinos, ellos causan enfermedades sí o sí. Los sarcodinos tienen pseudópodos, una especie de ay, se me fue la palabrita. Una especie de dedos llamados pseudópodos, valga la redundancia. ¿Ya? Una especie de dedos, que muevo mi mano y no me podía decir la palabra, disculpen. Una especie de dedos que se llaman pseudópodos, como unos chuponcitos van a ser así. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar a la ameba, ¿no? Es que la ameba parece una especie así media curvilínea, ¿ya? En cada uno de ellos va a ver que se mueven así. ¿Ya? Una especie de dedos. Ahí ellos son los sarcodinos. Ellos sí producen enfermedades. Luego tenemos a los flagelados. Su mismo nombre lo dice,
contienen un flagelo, una especie de pititas, vamos a decirles una colita, es un flagelo, ahí están los flagelados, ¿ya? Y luego vamos a tener también aquí, también causan enfermedades como por ejemplo la UTA es una enfermedad causada por un protozoario flagelado. Y los esporozoos que van a producir esporas, ¿ya? Los esporozoos van a producir esporas. Y esos son parásitos que van a estar en diversos grupos de los animales. Los esporozoos, entonces son parásitos que van a encontrarse en diversos grupos de animales. Recuerda que aquí, pues su mismo nombre lo dice, van a producir esporas. Y cuando hablamos de las algas, aquí las algas ya dejan de ser heterótrofas porque ellos son autótrofas. Las algas son autótrofas, así como el reino vegetal, las plantas, las algas van a realizar fotosíntesis. En su interior, las algas presentan clorofila. Las algas presentan clorofila. Es por eso que como tienen clorofila, realizan fotosíntesis, su nutrición es autótrofa. La gran mayoría de estas algas van a tener un tamaño, así como son muy pequeñitas de micras, como un máximo de 100 metros de largo. Estas algas, cuando se reúnen, forman parte del fitoplancton y algunas también las vamos a encontrar formando la marea roja. ¿Ya? Algunas las vamos a encontrar formando la marea roja. Hasta aquí, ¿hay algún dato que necesites? ¿Hay algo que se te pasó? ¿Algo que quieres saber para poder continuar? Francia. Sí. A mí me faltó donde usted dijo que era una especie de dedos llamado. Pseudópodos. Gracias, Miss. Pseudópodos, ¿ya? Por eso es así. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Todo claro está ahí? Para poder pasar al reino fungi. No, Miss. Todo claro. Nadie me ha preguntado por esto que dice fotosintético. Quería ver qué significa. ¿Fotosíntesis? Claro, porque realiza fotosíntesis. Porque realizan fotosíntesis, ya que tiene en su interior ¿qué? La clorofila en el caso de las algas, ¿no? Muy bien, hasta aquí.